¿Por qué se me ocurrió traducir este libro? Bueno, en realidad esta traducción ya estaba hecha, porque se trataba de parte del trabajo que tenía que hacer para la consecución del máster previo al estudio del doctorado. Traduje este libro de Robert Hugh Benson, un libro que no había sido traducido nunca antes al castellano, y además hice un trabajo introductorio que nos introducía ya directamente lo que era el pensamiento general de la obra del autor, que es el paso previo a lo que fue luego la tesis, que es la lectura comprensiva de toda la obra del autor y el intento de trazar un esquema general de lo que sería el trabajo o las ideas de este autor. Es unas ideas que él jamás planteó ni estructuró en una especie de tratado sobre su pensamiento, sino que eso ha sido trabajo de mi tesis. ¿Puede ser interesante este libro de ensayos? Bueno, yo tenía hecho un trabajo introductorio, como he comentado anteriormente, pero ese trabajo introductorio era muy académico y muy pesado de leer. Así que, aunque me dolió, lo rechacé, lo dejé de lado para coger un papel en blanco y volver a escribir una introducción que fuera más fresca, más fácil de leer, más sencilla y que diera una idea de quién es Robert Hugh Benson someramente y en qué consisten cada uno de los artículos de los que está formado este libro de ensayos, que como su nombre dice es un libro hecho de ensayos. Robert Hugh Benson fue una persona que hoy en día obviamente la conocemos por sus novelas, sobre todo por El Señor del Mundo. Pero en su época él se ganó su fama en primer lugar como orador, como conferenciante. De hecho, la primera conferencia que le hizo famoso se titulaba Misticismo, que la pronunció por primera vez en 1907. Y tenía fama de ser un gran predicador. De hecho, cuando él estaba en Cambridge, su forma de predicar era tan grande que muchos profesores decían que muchos anglicanos se acababan convirtiendo al catolicismo. Y entonces fueron a hablar con su hermano, Arthur, para decirle que, por favor, que si podía hablar con su hermano y decirle que se fuera. Y su hermano Arthur dijo que si realmente tanta preocupación tenían, lo que tenían que hacer era contratar o hacer que viniera un predicador anglicano tan bueno como su hermano, en vez de decirle que se fuera, que me parece muy bien. Bueno, esta obra del libro de ensayos puede ser útil para profundizar más en el pensamiento de Benson, si a alguien le interesa esto, una vez que se haya leído, por ejemplo, El Señor del Mundo. El Señor del Mundo te introduce de lleno en una mente sugerente, sobre todo una mente muy sugerente, una mente que te propone unas ideas que muchas veces no te las acaba de explicar del todo, pero te da la sensación de que estás tratando con ideas de gran profundidad. Y realmente sugiere mucho, sugiere la idea de seguir profundizando y seguir entablando un diálogo con esas ideas. Así que es necesario, si uno quiere conocer más las ideas de Robert Hugh Benson, leer un poco más los libros, porque sus ideas están muy dispersas en los libros, no están condensadas, no están retratadas en una estructura, en un esquema, no están esquematizadas, no hay un tratado del pensamiento de Benson, y por eso es necesario, si uno quiere llegar a entenderlo, leer bastantes obras. Sus ideas se van repitiendo a lo largo de las obras, pero cada una de estas ideas pues va adquiriendo perspectivas diferentes, modo de verse diferentes, etc. Por ejemplo, hay ideas que aparecen en este libro y que aparecen en otras obras. Esto lo pongo en la introducción, en la página 13. Robert Hugh Benson necesita ser leído con una cierta extensión si se quiere rascar lo suficiente como para ver que no solo hay metal precioso en la superficie de sus obras. Las ideas de este autor se encuentran muy dispersas en sus obras y unas complementan o aclaran otras. Por ejemplo, en este volumen de ensayos se encuentra un artículo titulado Espiritismo, en el que se explican ideas muy parecidas a las de una novela, Los espiritistas, pero cada una desde el punto de vista que exige su propio género literario. Otro artículo titulado Los lechos de muerte de Isabel, la Reina Buena y María la Sanguinaria tiene correlativos obvios en muchas novelas como Com Rac, Com Rope,
donde se describen los lechos de muerte de la reina de Escocia María Estuardo o del mártir jesuita Edmund Campion. También en el relato del señor Bosanquet, del libro de relatos Un espejo de Shalott, en el que se describen los 30 minutos de muerte clínica certificada que experimentó el protagonista, y otros muchos más que no revelaré. Y lo que decía antes, Benson es un autor en extremo sugerente, con una imaginación viva. Sus suposiciones, intuiciones y su propia visión de la realidad cooperan intensamente para entregar al lector degustaciones de ideas y descripciones, pero en muchas ocasiones nos dejará con sensación de insatisfacción, de haber probado un bocado exquisito, de haber percibido algo grande, emocionante, capaz de abrir un nuevo paisaje intelectual. Pero como un chef celoso, no nos deja probar más y se retira y abandona al lector con el buen sabor del bocado y con la insatisfacción de no haber llenado el vientre. «Cocínalo tú», parece querer decirnos, «recorre tú el camino de este paisaje que he abierto ante ti, y yo me voy por donde he venido». Este fenómeno ocurre reiteradamente en Señor del Mundo, pero a mi modo de ver se produce sobre todo en Alba Triunfante, en sus relatos sobrenaturales y también, cómo no, en algunos fragmentos de este libro de ensayos. Pongamos esta cita sacada de su artículo sobre ciencia cristiana. «El poder de autosugestión es ciertamente un hecho admirable, y yo titubearía si tuviera que intentar limitar los efectos de una mente convencida actuando sobre el cuerpo. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar la mente a influir en el propio cuerpo? Los desarrollos científicos retratados en Alba Triunfante se basan en esta premisa y los resultados son asombrosos. Alba Triunfante es otro libro que sorprende. Es que hay pocos libros de Robert Higginson que nos sorprendan. Algunos por su exageración y otros por la sugerencia de sus ideas. Así que si alguien ha leído El Señor del Mundo y le interesa seguir profundizando en las ideas de este autor, un libro de ensayos es una gran opción.